Hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Estar con ustedes esta mañana y poder compartir la palabra de Dios. Reciban de parte del Colegio Bíblico, tanto estudiantes, personal y administración, un afectuoso saludo y nuestra sincera también gratitud por darnos la oportunidad de recibirnos en este día. Quiero invitarles, sin más preámbulos, en un momento más vamos a presentar a los muchachos del Colegio Bíblico, a los estudiantes, los hermanos, cada uno de ellos se va a presentar. Pero quiero invitarle, vaya por favor con su Biblia a la carta a los Romanos, al capítulo 12. Esta mañana tengo la responsabilidad de compartir con ustedes la palabra de Dios y agradezco a los hermanos que me dieran la oportunidad de hacerlo en este día. Y quiero invitarles por favor a que mantengan su Biblia abierta en este pasaje. En un momento más lo abordaremos. Déjenme comenzar rápidamente hablándole de una historia que leía hace tiempo en los periódicos. Esa historia iba de esta manera. Un joven que estaba cansado de vivir bajo las demandas de sus padres, él pensó en dejar sobre la mesa una nota a su madre semejante a la que usted va a observar en la pantalla. La nota tenía este tipo de contenido, escuche con mucha atención. Puso él: creo que es tiempo que aprendan a valorar lo que hago por ustedes. Así que estoy seguro que después de leer esta nota, escribió el joven, vivirán en deuda conmigo para siempre. Número 1 puso: recoger mi cuarto, y puso $10. Ayudar en los quehaceres de la casa, añadió $25. Sacar a pasear al perro, $20. Esforzarme por sacar buenas calificaciones, $150. Los muchachos ya están tomando notas, ya los vi. Ser un buen hermano, $80. Recoger el correo, $25. Y así sucesivamente el joven fue haciendo una lista que parecía interminable de todo lo que él creía que era en realidad una responsabilidad de sus padres y que él la estaba llevando a cabo. Se fue él de casa a su escuela y cuando la madre llegó a casa comenzó a leer la lista. Estaba precisamente en el refrigerador. La dejó colgada ahí con un imán. Empieza a leer la lista que parece interminable y entristecida por la manera en que su hijo percibía la bendición de tener un hogar y una familia, determinó ella contestarle con una nota. Así que ella replicó en esta nota de esta forma: cargarte por 9 meses, priceless, es decir, no tiene precio. Pañales por 3 años, $12,000. Alimentación de recién nacido hasta hoy, porque todavía viví en casa, $200,000. Educación, empezó a sacar cuentas, $453,000. Vestido, $200,000. Un cuarto calientito y una cama limpia, $100,000. Una familia que te ame y te apoye, no tiene precio. Al final de la nota, mientras la mujer estaba escribiendo y hacía la suma de todo lo que su hijo adolescente en realidad le adeudaba materialmente hablando, empezó a escribir lo siguiente en negritas: no me debes nada. Todo lo que hemos hecho tu padre y yo es porque te amamos. Lo único que esperamos de ti es una actitud de gratitud. ¿Cuántas veces, hermanos, suele sucedernos así para con Dios? El salmista lo plasmó de forma muy adecuada a manera de poesía cuando él refirió las bendiciones de Dios y el olvido humano. Y hablando él precisamente de nuestra gratitud hacia Dios en ese salmo tan conocido por nosotros, en el Salmo 103, verso 1 al 2, que aparece en la versión Dios habla hoy, dice: bendeciré al Señor con toda mi alma, bendeciré con todo mi ser su santo nombre, bendeciré al Señor con toda mi alma, no olvidaré ninguno de sus beneficios. Hermanos, ¿cuántas bendiciones hemos recibido de parte de Dios? Sería en realidad imposible enumerar cada una de ellas, porque Dios ha derramado día a día sus bondades en cada uno de los aquí presentes, desde aquellas que suplen nuestras necesidades materiales más elementales, el vestido, el alimento, la salud, hasta aquellas que trascienden esta vida y que sacian también nuestro espíritu, la salvación, la vida eterna, la justificación por gracia, la redención en Cristo Jesús.
Pero la pregunta para nosotros esta mañana es, ¿cuán agradecidos somos al sabernos receptores de todas esas bendiciones de Dios? ¿Qué podríamos traer nosotros al Señor en gratitud por todas esas bondades en nuestra vida? El ser humano tiende a ser recíproco. Y cuando recibimos algún bien que sabemos que somos inmerecedores, nuestra tendencia es inmediatamente corresponder a través de acciones. Bueno, si nosotros pusiéramos esto en un plano espiritual, ¿cuál sería nuestra respuesta a Dios? Nuestra respuesta a los actos de bondad. Bueno, quiero establecer algo antes de continuar. Esa es una verdad que usted tiene que recordar, probablemente lo más importante que usted se va a llevar esta mañana. Déjeme decirle que Dios no necesita nuestra gratitud. Dios no necesita nuestra gratitud. Sin embargo, nosotros sí necesitamos ser agradecidos. Un estudio arrojó, hermanos, que la gratitud es como el resistol social. La gratitud es como el resistol social que fortalece las relaciones. La gratitud fortalece las amistades, afirma los matrimonios. Un matrimonio donde no hay gratitud se va a desintegrar, se va a colapsar. Imagínese vivir toda una vida al lado de su cónyuge y jamás escuchar la palabra gracias. La gratitud también edifica familias, las construye, las fortalece, las cimienta, les da fundamento. Pero la gratitud también, hermanos, es un ingrediente esencial que nutre nuestra fe. Y en alguna forma la gratitud nos lleva a cada uno de nosotros a reconocer nuestra dependencia en Dios, especialmente cuando nosotros podemos contemplar a través de todas las promesas inmerecidas nuestra fragilidad y pequeñez al lado del inmenso poder y la grandeza de Dios. Es por eso que tenemos que considerar que nosotros necesitamos ser agradecidos. Pero hermanos, la gratitud encuentra su mayor expresión en actos, no solo en palabras. Más allá de las palabras, la gratitud es como cobra vida. Así que esta mañana le quiero preguntar, ¿qué podríamos ofrecer a Dios en gratitud ante sus incontables e inmerecidas bendiciones? Medite unos breves segundos en ello. Esta mañana el título del mensaje es: trae todo al altar de Dios. Trae todo al altar de Dios. Déjeme leerle Romanos 12, versículo 1 y 2. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Vamos a orar. Padre bueno, en esta mañana te damos muchas gracias por la bendición que tenemos de tener tu palabra en nuestras manos. Gracias, Señor, porque podemos alrededor de nuestra vida, en nuestro propio ser, contemplar tus favores inmerecidos. Y en este día que podemos tener el privilegio de estudiar tu palabra después de haber estado en comunión contigo a través de los elementos, queremos que tú lleves nuestra mente en la dirección correcta. Que seas tú, Padre, el que hable a través de tu palabra que va a ser predicada en este momento. Que al escuchar nuestras mentes, nuestros oídos, nuestros corazones también puedan experimentar esa hermosa transformación, Señor, que tú esperas de nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tú nos das este privilegio. Bendice a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Déjeme comenzar definiendo algunos términos importantes. En tiempos del Antiguo Testamento, hermanos, Dios le pidió a su pueblo que llevara sacrificios de animales en distintas circunstancias y situaciones. Si usted lee la palabra de Dios, va a encontrar a través del Antiguo Testamento una serie de información que la palabra de Dios nos da sobre ello. Esos animales, hermanos, que eran ofrecidos debían de ser muertos en una ceremonia, ofrecidos en una ceremonia, y debían de ser también formalmente presentados al Señor.
De esa manera, escuche bien, aquello que era sacrificado a Dios, y eso es algo importante, en el momento en el que era ofrecido a Dios, se convertía simbólicamente en propiedad de Dios. Este es un concepto muy importante en los sacrificios. Cuando una ofrenda era traída ante Dios, ya sea en especie, ya sea monetaria, ya sea también en sacrificio, esa ofrenda inmediatamente pasaba a ser simbólicamente propiedad de Dios. La palabra que encontramos en el Antiguo Testamento como altar, la Real Academia Española le define como una piedra o construcción que está elevada. Se refiere a un montículo donde se celebra, se adora o se conmemora algo. La palabra viene de una raíz latín que literalmente significa elevación. Por lo tanto, altar evoca una plataforma elevada que sirve para presentar adoración y ofrenda. Hay dos cosas aquí que destacar en esta definición de latín altare. La primera de ellas es que se trata de una estructura elevada. La forma, la elevación por la notoriedad que estos eventos evocan hace que se haga notorio lo que ahí se está ofreciendo. Por eso no era algo que se hacía al nivel del piso, era un montículo, era un altar donde la gente podía apreciar lo que ahí se iba a ofrecer. La segunda cosa que distingue en esta definición el concepto de altar es que era una estructura no cualquiera, era una estructura consagrada, es decir, aquello que consigue o que se consigue después de superar ciertos obstáculos y que era destinada específicamente para la adoración a Dios. Ahora déjeme llevarle a recordar a través de la palabra que a Moisés Dios le mandó que en todos los lugares hiciese altares en su memoria, en su nombre. Y que deberían de erigir entonces ahí un altar, a veces de madera, a veces de tierra, a veces de piedra, para ofrecer encima ovejas y bueyes como holocausto y ofrenda de paz. Los altares en muchas ocasiones se hacían de piedra. Y la misma Biblia establece que al ser labrada de piedra, ellos debían de tener cuidado al alzar la herramienta porque entonces quedaría contaminado. Ahora, se le llamó altar entonces a esa estructura sobre la cual se ofrecían los sacrificios a Dios. Posteriormente, esos altares, hermanos, que fueron iniciados por el pueblo de Dios porque Dios lo pidió, entonces fueron imitadas por los pueblos paganos en honor a sus deidades. Pero déjenme recordarle el primer altar. El primer altar lo encontramos nosotros en la Escritura, que fue construido por Noé. ¿Recuerda la historia de Noé? Este altar fue construido una vez que descendió el agua del diluvio y entonces Noé, juntamente con su familia, pisó tierra firme y ahí ofreció sacrificios a Dios en gratitud y adoración. La historia aparece registrada en el libro de Génesis capítulo 8 versículo 20. Ahora déjeme aclararle algo. Ese primer altar fue construido a Dios. Nos ofrece a nosotros hoy en día algunos principios que nos permiten dar una directriz en nuestra vida para lo que nosotros ofrecemos a Dios. Primero, vamos rápidamente a ver esto. Lo primero que aprendemos de los principios que este altar nos enseña es que ese primer altar fue edificado de forma espontánea. Eso quiere decir que fue por iniciativa de Noé y los suyos, fue por iniciativa y en gratitud a Dios, no lo olvide. Ese primer altar fue edificado de forma espontánea. Es interesante que a Noé se le mandó a hacer el arca, pero no fue así en el caso del altar. Dios no le dijo, me vas a hacer un altar. Dios le dio las especificaciones del arca, las medidas, las dimensiones, el material. Dios le dijo lo que iba a suceder en Génesis 6:14. Pero cuando se trató del altar no encontramos un registro donde Dios le hubiese dado dimensiones, materiales e instrucciones sobre el altar. Más bien podemos concluir que ese primer altar fue creado por iniciativa y gratitud que Noé determinó edificar por iniciativa propia ese altar a Jehová. Hasta ese momento, hermanos, Noé no había hecho nada sin el consentimiento y las indicaciones divinas, pero edificar el altar fue una respuesta de él hacia Dios. Fue un acto que brotó, emanó de su corazón hacia Dios. Dios le había salvado a él y a su familia. Y él experimentó esa espontaneidad. La segunda directriz que este primer altar nos enseña es que fue edificado de forma colectiva.
En Génesis 6, versículo 14 y luego el versículo 22, encontramos algo interesante. Vaya rápidamente con su Biblia a este texto. Génesis capítulo 6, versículo 14. Es interesante lo que aquí sucede porque cuando Dios está dando las indicaciones a Noé sobre el arca que iba a ser creada, note lo que dice el versículo 14. Dice la palabra de Dios así: Constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimientos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Luego en el versículo 22 del mismo capítulo dice la escritura: y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Pero ahora vaya al capítulo 8, versículo 20. Dice la escritura así: Luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. Cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo: aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. La construcción, hermanos, del altar requirió la participación de la misma familia de Noé. Esa misma familia que le había ayudado a edificar el arca. Notemos que Dios jamás se dirigió a sus hijos para la construcción del arca, por lo que podemos entender que ellos participaron de tan colosal tarea. Pero por otro lado, Dios le ordenó a Noé que salieran él y su familia. Ahí sí se habla en plural, en Génesis 8:16. Entonces Noé determinó edificar un altar a Jehová en compañía de los suyos, de acuerdo a Génesis capítulo 8, versículo 20. Ahora, esto es importante porque vemos que el altar fue edificado colectivamente. Los mismos que participaron en construir el arca, participaron en la construcción también del altar. La tercera directriz que nos muestra este primer altar es que fue específicamente consagrado a Dios. El versículo 20 del capítulo 8 nos enseña que Noé reconoció el favor divino al salvaguardar a su familia, a la humanidad y así como a las especies terrestres. Por lo tanto, Noé tuvo la imperiosa necesidad de presentarle a Dios una ofrenda de gratitud a través de un holocausto. A esto nosotros le llamamos consagración. Apartar algo, consagrarlo, es destinarlo para un fin específico. Y número 4, la cuarta y última directriz de este altar es que también a través de este altar primero sabemos que fue edificado por prioridad antes que todo. Yo no sé si usted ha pensado en esto, pero podemos ver que antes que cualquier cosa, lo primero que hizo Noé al salir del arca fue un altar. El altar de Noé entonces nos ilustra el lugar que Dios debe ocupar en nuestras vidas y en nuestras familias. Él debe de ser una prioridad. Él no fue a reconocer otras partes de la tierra. Él no fue inmediatamente a abastecerse de alimentos. Lo primero que él hace al salir del arca fue presentarle a Dios un altar, un holocausto. Ahora déjeme hacerle esta pregunta esta mañana. ¿Hay gratitud en su corazón? ¿Por qué hay gratitud en su corazón? Esa es una pregunta importante y necesaria esta mañana. Ahora sí quiero que vayamos a Romanos 12, versículo 1. Va a aparecer en la pantalla en dos distintas traducciones o versiones. Voy a leerlo en la traducción del lenguaje actual. Dice el pasaje así: Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. El mismo versículo en la Nueva Biblia Viviente dice de esta forma: Por esto, hermanos, tomando en cuenta el amor que Dios nos tiene, les ruego que cada uno de ustedes se entregue, y lo subrayo, como sacrificio vivo y santo. Este es el único sacrificio que a Él le agrada. Bueno, déjenme ponerlo rápidamente en perspectiva. Si vamos a la siguiente diapositiva, observaremos que la carta del apóstol Pablo a los romanos se divide en dos secciones. La primera sección comprende Romanos capítulo 1 hasta el capítulo 11. En el capítulo 1 hasta el capítulo 11, el apóstol Pablo en la carta a los romanos nos habla a nosotros a través de todos esos capítulos. Él ha venido explicando todo lo que Dios ha hecho en la vida de los hombres. Él expresa a través de todos esos capítulos el gran favor de Dios.
Pero luego llegamos al capítulo 12, a partir del verso 1 que usted acaba de leer hasta el final de la carta, y el apóstol Pablo comienza aquí con una súplica para Caló. Esta palabra o esta expresión literalmente lo que implica es un ruego, es lo que usted y yo llamaríamos una súplica o un ruego intenso. Y que está basada o que descansa en todo lo que él ha mencionado del capítulo 1 al 11. En los capítulos 1 al 11, a través de todos esos versículos que son literalmente 315 versículos, desde Romanos capítulo 1, verso 1 hasta el capítulo 11, el último versículo. A través de esos 315 versículos, el apóstol Pablo nos habla de la redención, de la justificación, de la adopción que hemos recibido en Cristo, del amor de Dios que se ha manifestado a través de la fe en Cristo Jesús. Y cuando llegamos al capítulo 12, que es la segunda sección de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo une o vincula todos esos favores que ha mencionado en todos esos primeros 11 capítulos para entonces sentar un fundamento para nuestra. Esto quiere decir que la gratitud de la cual el apóstol Pablo habla a partir del capítulo 12 descansa en los favores inmerecidos que Dios nos ha dado. Y las palabras del apóstol Pablo proporcionan o generan que el lector, usted y yo, podamos comprender que lo que viene a continuación no es simplemente sino la secuela de toda la explicación que Él nos ha dado sobre la obra redentora de Cristo en nuestra vida. Él ha remitido todas las bondades de Dios ahora a un acto que usted y yo debemos de llevar a cabo. Ahora todo eso que Dios en Cristo ha hecho debe producir fruto, debe de ser un deleite en nuestras vidas por todas esas misericordias de Dios. Cuando Él comienza diciendo: así que, hermanos, es decir, por todo lo que se ha mencionado, les ruego por las misericordias de Dios. ¿De qué misericordias hablaba? De todas aquellas que anteriormente ha mencionado. En otras palabras, hermanos, Pablo nos va a trasladar a nosotros de la ortodoxia de las palabras a los hechos, a la ortopraxis. Él nos va a trasladar a considerar todo lo que Dios ha hecho. Es como si Él nos estuviera preguntando esta mañana: ¿qué debo hacer con todo lo que Dios ha hecho en mi vida? ¿Cómo debo responder ante todos esos buenos actos de Dios en nuestras vidas? Bueno, rápidamente déjeme mencionarle ese altar del sacrificio del que Él va a hablar precisamente en el capítulo 12, versículos del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Literalmente descansa en todo eso que Él ha mencionado con anterioridad. Ahora déjeme narrarle algo. En el Antiguo Testamento, hermanos, el altar del sacrificio era uno de los principales focos de atención en la vida judía. Parece que todos los días los sacrificios de un tipo o de otro, de una naturaleza o de otra, esos sacrificios que se ofrecían continua y una vez más a lo largo de todo el año, evocaban en los israelitas un pensamiento distinto. Déjenme especificarle que había distintos tipos de sacrificios. El sacrificio de la ofrenda quemada, que no voy a explicar ahorita, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa, la ofrenda del grano, la ofrenda por la paz. Pero déjeme decirle que indistintamente de la naturaleza de estos sacrificios y sus propósitos, había implicaciones en estos sacrificios. Indistintamente de la naturaleza y propósito, cada uno de estos 5 sacrificios que he mencionado y son referidos en la palabra de Dios, tenían las mismas implicaciones. Note por qué. La primera implicación de estos sacrificios es que representaba un costo. Representaba un sacrificio. En otras palabras, todos esos sacrificios tenían un costo al ofertor. Los más ricos debían sacrificar parte de su rebaño o de su manada. Pero por otro lado, los pobres generalmente no tenían rebaños ni manada, por lo que sacrificaban algunas veces parte del grano que colectaban en sus cosechas o las aves que lograban capturar también para su sustento. La segunda implicación de los sacrificios es que los sacrificios representaban también lo mejor que se podía ofrecer. Cada sacrificio tenía que ser el mejor de su especie, lo mejor que se pudiera ofrecer porque se trataba de Dios. Dios no aceptaba ningún sacrificio que tuviese una imperfección, una deformidad, una pierna rota en el caso de los animales. Tenía que ser un sacrificio perfecto. La tercera implicación de esos sacrificios
es que tenía la idea de identidad. Cuando se ofrecía un sacrificio, se representaba al adorador. Aquello que era ofrecido delante del altar literalmente representaba al que traía esa ofrenda ante Dios. Usted ha de recordar que en el tabernáculo, hermanos, había dos partes principales: el patio principal, que era conocido como el atrio, y luego el santuario propiamente dicho. Y ahí en el tabernáculo entonces encontramos el lugar santo y el lugar santísimo dentro del tabernáculo. Cuando se entraba al tabernáculo, encontramos ahí primeramente el altar de bronce. Era un altar que estaba destinado a los sacrificios. Los sacrificios llegaron a ser una parte muy importante y fundamental en la vida del pueblo de Israel. Pero en ese lugar debían de ofrecer sacrificios para poder tener acceso a Dios y estar en comunión con Él. No es casualidad que el altar del holocausto se encontraba antes de llegar al lugar santísimo. Esto precisamente nos lleva a entender que el hombre no puede tener comunión con Dios entre tanto que no exista un sacrificio que ofrecerse para poder tener nuevamente esa reconciliación. Cuando el pueblo, la persona pecaba y quería mostrar su dolor o su arrepentimiento por los pecados, ¿qué hacía? Traía una ofrenda a Dios. No hablaré de lo que contiene el libro de Levítico en sus primeros capítulos, pero eso es de lo que nos habla. Ahora, es aquí donde quiero hablarles sobre Cristo, el sacrificio perfecto. En la carta a los Romanos, Pablo nos habla del sacrificio que nosotros debemos ofrecer. Pero antes de hablar de ese sacrificio, tenemos entonces que trasladarnos del Antiguo Testamento a lo que Cristo hizo, la obra de Cristo en nosotros, para entonces entender la magnitud y la directriz del sacrificio que Cristo espera de nosotros. En primer lugar, hermanos, puedo decirles que el sacrificio de Cristo era un sacrificio perfecto. Ese sacrificio era necesario para nosotros. Todo hombre era constituido pecador y por esa causa ninguno podía ofrecer una ofrenda por la expiación de los pecados. Pero el sacrificio de Cristo fue necesario. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos ha tratado el tema de la obra redentora de Cristo en toda esa primera parte de la carta a los Romanos, Romanos 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta el capítulo 11. Y nos hace entender a través de todo este peregrinar del capítulo 1 al 11, en primer lugar, que el hombre es culpable por causa del pecado, Romanos 6, 23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y que para ello, de acuerdo al autor de la carta a los Hebreos, era menester ofrecer un sacrificio delante de Dios, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Podemos ver entonces que la sangre de los animales derramada era en realidad insuficiente para la remisión de los pecados. El autor de la carta a los Hebreos ha presentado en el capítulo 9 y el capítulo 10 de su carta toda una disertación de cómo eran insuficientes, eran cortos, eran limitados esos sacrificios animales que se presentaban para la remisión de los pecados, porque precisamente todo hombre era constituido pecador. Nadie podía ofrecer una ofrenda por la expiación de los pecados del pueblo sin antes presentar una ofrenda por sí mismo. Pero ahí es donde Cristo interviene. Es el sacrificio de Cristo un sacrificio perfecto. Déjeme decirle por qué. Voy a mostrarle a usted 4 razones por las cuales el sacrificio de Cristo es perfecto. Número 1. Es el sacrificio perfecto porque el intercesor es perfecto. Cristo vivió una vida santa. En Hebreos capítulo 4 versículo 15, el autor de esta carta nos dice que no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Pero qué, hermanos? Sin pecado. Ahora vaya al capítulo 9 versículos del 11 al 14 de Hebreos. Déjeme darle lectura a esta hermosa porción de la palabra de Dios. Capítulo 9 versículos del 11 al 14. Voy a leerlo para usted sígalo por favor ahí con su vista. Dice: Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola
vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y cerdos, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una sobre personas impuras las purifican, de modo que quedan limpias por fuera. Y esto es así, cuanto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Hermanos, podemos entonces ver que es el sacrificio perfecto porque Jesús fue el intercesor perfecto, una vida santa. Pero además también podemos ver que es el sacrificio perfecto porque se trataba de una ofrenda perfecta. En el capítulo 9 de Hebreos, versículos del 12 al 15, una vez más el autor de esta carta hace referencia a cómo la vida de Jesús fue una vida santa, fue una ofrenda perfecta, no había en él ningún pecado. Número 3, sabemos también que esa ofrenda es perfecta porque se presentó en el lugar perfecto. Vaya al capítulo 9, verso 23 al 25 de la carta a los Hebreos. Capítulo 9, verso 23 al 25. Dice el pasaje de esta forma, lo voy a leer, escuche, dice: así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con esos sacrificios, pero que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a aquellos. En efecto, Cristo no en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Cristo se presentó, no lo hizo en un altar humano, Él se presentó ante el Dios mismo para apaciguar la ira que usted y yo merecíamos. Número 4, fue también la ocasión perfecta. En Hebreos 10, versículos del 10 al 14, una vez más el autor de Hebreos dice así, verso 10 al 14. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez para siempre. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, hablando de Jesús, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha o a la diestra de Dios, en espera que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está Él santificando. Si Cristo es entonces el sacrificio perfecto, hay una pregunta obligada, hermanos. ¿Por qué Pablo nos pide a nosotros presentar sacrificio? ¿Por qué el apóstol Pablo nos pide en Romanos 12, versículos 1 y 2, presentar sacrificio? ¿Qué es ese sacrificio vivo del cual Pablo habla si Cristo lo ha hecho todo? Hermanos, todo judío y aún los paganos del primer siglo, cuando ellos pensaban en sacrificio, ellos pensaban en tres cosas. Cuando ellos llevaban a cabo esos sacrificios, ellos pensaban en tres cosas. Déjeme hablarle rápidamente de ellas. El primer elemento de un sacrificio, cuando ellos pensaban en la palabra sacrificio, ellos pensaban en lo siguiente. Por eso es el tiempo ahora de traerle todo a Dios en el altar. Déjeme hacer una advertencia antes de continuar. El sacrificio vivo del que Pablo habla no es un sacrificio salvífico. No hay nada que usted y yo podamos añadir a lo que Cristo ya hizo. Nada, nada. Jesús en la cruz pronunció fuertemente: consumado es, está completo. No hay nada que podamos hacer para obtener salvación. Pablo en la carta a los Romanos nos dice que somos salvos por gracia.
Sin embargo, Pablo introduce aquí un concepto muy necesario para usted y para mí. Un concepto que está basado en las misericordias de Dios, que tienen un poder persuasivo. La misericordia de Dios nos convence e introduce la idea de ofrecernos como un sacrificio ante Él. Ahora, le decía que todo judío y toda persona que vivía en el primero y segundo siglo, cuando escuchaba la palabra sacrificio, pensaba en tres cosas, tres elementos. Número uno, pensaba en un templo. El templo era sinónimo de un altar. Cuando no había templo, había un tabernáculo. Cuando no había tabernáculo, sabemos que Noé hizo un altar. Estamos hilvanando las ideas. Eso era importante para ellos porque entendían que se requería de un templo para poder entonces presentar el sacrificio. Pero además, cuando escuchaban la palabra sacrificio, pensaban en un sacerdote. ¿Cuál era la función del sacerdote? El sacerdote era el intercesor, él era el mediador. Noé fue un sacerdote cuando presentó el altar a Dios. Él fue un mediador, es una tipología de lo que haría Jesús. Él fue un mediador por la humanidad, que en este caso era su familia. Jesús fue un mediador, el más grande y único mediador. Pero luego también, cuando escuchaban la palabra sacrificio, en su mente se evocaba la idea no solo de un templo y de un sacerdote, sino también de una ofrenda. Algo se tenía que ofrecer, en este caso era un animal. Ahora note aquí algo interesante, porque Pablo está consciente de lo que había en la mente de los receptores de su carta a los romanos. Él sabía que ellos, al escuchar la palabra sacrificio, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, inmediatamente su mente iba a ser bombardeada de esos tres elementos. Se requiere un templo, se requiere un sacerdote y se requiere una ofrenda. Y él, consciente de ello, los va a llevar a una valiosa enseñanza. Ahora quiero que entendamos lo siguiente. Los sacrificios en el Antiguo Testamento tenían esos tres elementos. Vemos que había un templo, un altar, había un sacerdote. En el tiempo del templo había sacerdotes que constantemente lo hacían uno detrás de otro, y luego el sumo sacerdote que lo hacía una vez al año. Pero también sabemos que había una ofrenda animal, había características o cualidades que Dios había establecido. Pero ahora vamos al sacrificio de Cristo. Ya hablamos de él. El sacrificio de Cristo también tiene los tres elementos. Ese altar fue la cruz. Ese sacerdote fue Cristo mismo. Esa ofrenda fue su propia sangre. Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacrificio no es la excepción. De Pedro, capítulo 2, del 5 en delante. El pasaje va a aparecer en sus pantallas, particularmente el verso 5 y 6. Acuérdese que le decía que este sacrificio no es salvífico. Ya Cristo hizo lo que usted y yo éramos incapaces de hacer. Primera de Pedro 2, del 5 al 6, lo voy a leer, aparece aquí en la pantalla. Note cómo el concepto de estos tres elementos está aquí. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Cuál es ese templo? ¿Cuál es ese altar? La iglesia, nuestra vida, nuestro cuerpo. Pero a la vez el mensaje nos dice que quien va a presentar esa ofrenda en ese altar, ¿quién es el sacerdote, hermanos? ¿Qué somos usted y yo? Nosotros somos sacerdotes. Ahora nosotros tenemos la responsabilidad de ser como templo de Dios que somos, como ese altar que somos, ministrar ante su presencia como sacerdotes para ofrecer ya no un cordero. No vaya a salir a buscar un cordero al terminar la reunión. Ya no un becerro, ya no una paloma, sino sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Creo que ahora podemos entender la idea de Pablo cuando dice, hermanos, por todo lo que Cristo ha hecho a través de su sacrificio, les ruego que se presenten ustedes viviente, santo y agradable
a Dios. Hermanos, traigamos todo al altar de Dios. Los cristianos en Roma, los que Pablo escribió, en su mayoría eran gentiles. Ellos no sentían ninguna obligación por traer animales en sacrificio. Su trasfondo no era judío. Sin embargo, Pablo nos enseña que judíos y gentiles, todos en Cristo, estamos obligados a sacrificar como una respuesta a lo que Cristo ha hecho en nosotros. Pero que ese sacrificio debe sobrepasar los animales que era requerido por la ley en la Torá. Hoy, los cristianos, no se nos permite sustituir nuestra vida por la de un animal. Por el contrario, se nos requiere sacrificar o entregar nuestra propia vida. Es aquí donde nosotros como creyentes, día a día, no domingo tras domingo, sino día a día, en el trabajo, en el descanso, en el hogar, como padres, como hijos, como esposos, como esposas, debemos ofrecer una verdadera ofrenda de alabanza a nuestro Dios. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. No se guarde nada, hermano. Dele a Dios todo lo que usted posee. Que el Señor les bendiga. Antes de dejar el lugar a la rondalla, que van a ir ya tomando sus lugares, hermanos, el propósito de nuestra visita es agradecerles de todo nuestro corazón todo lo que ustedes hacen por el Colegio Bíblico. Sus oraciones, el enviarnos a sus estudiantes, reciban saludos de Carlos Andrés, ¿verdad? Y bueno, pues algunos que han graduado, que están aquí también, que para nosotros es un gusto poder reencontrarnos con ellos, nuestro hermano Freddy, el hermano, el poder ver cómo el Señor está trabajando en sus vidas. Así que sigan orando por nosotros, sigan enviándonos estudiantes, y gracias también, hermanos, por el impulso material que ustedes han sido para este ministerio. Sin ustedes no sería posible, hermanos, porque sabemos que Dios es quien les usa. Muchas gracias. Gracias por entregarle todo al Señor. Gracias por ser una motivación en la obra del Colegio Bíblico. El Señor les bendiga. Que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos.
Tal amor nos ha dado el Padre, que hemos sido llamados hijos de Dios. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Todo aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Fácil es decirle a Dios te amo tanto, decirle doquiera que vayas, contigo iré. Si es posible yo daría mi vida para estar a tu lado. Qué fácil es hablar así, luego llegan los problemas, las adversidades. Somos sinceros, ignoramos que hay un Dios tan grande que nos ama tanto. Qué fácil es olvidar así. Qué fácil es olvidar a Dios, porque cuando todo está bien decimos amarle, pero no es verdad. Por eso aquel que cree y besa, tome la mano de Dios.
e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Sentimos diciéndole a Dios: te amo tanto. Si nuestro pobre corazón está muy lejos de Él, seguimos en nuestro placer, sabiendo que no estamos bien. Decimos después: me arrepiento. Qué fácil es pensar así. Qué fácil es olvidar a Dios, porque cuando todo está bien decimos amarle, pero no es verdad. Por eso aquel que cree mi besa, tome la mano de Dios y cuide su piel de no caer. Qué fácil es decir: te amo, Dios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Pero nosotros, hermanos, somos la evidencia más grande de la existencia de un ser trascendental, eterno, poderoso. No hay nadie como Él. Miro tan grande el sol y me pregunto: ¿qué tan grande será su creador? Miro un pequeño bebé y lo admiro, la fineza de las manos del ser que lo formó. Como mi Dios no hay con tanto poder, que ha creado el universo, que perfecto es, que sosiega la mar y le obedece. Es poderoso, que al hombre reconoce desde antes que naciese. No hay nadie como Él. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que le visites. Somos creación de Dios y no completo, porque hay tanta gente que duda de Él. Milagros ha hecho ya en nuestras vidas, a sanar al enfermo que desahuciado está. Como mi Dios no hay Dios,
El Señor les bendiga, hermanos. Amén. Me llamo Gael Zavala. Voy a terminar mi segundo año en colegio bíblico y soy de Salvatierra, Guanajuato. Dios les bendiga, mis hermanos. Yo vengo de Zacatecas. Mi nombre es Moisés Saucedo y estoy cursando el primer año en colegio bíblico. El Señor les bendiga, hermanos. Mi nombre es Alberto Peña. Tengo 25 años. Estoy cursando mi segundo año en colegio bíblico y vengo de Salvatierra, Guanajuato. Buenas tardes, hermanos. Es un placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es Esteban Lucero. Yo estoy cursando mi cuarto año de colegio bíblico junto con mi familia y soy de Ensenada, Baja California. El Señor les bendiga, hermanos. Es un gusto poder estar aquí con ustedes. Mi nombre es Christopher Hernández, tengo 21 años y estoy cursando el segundo año de colegio bíblico. Y ando presumiendo por todos lados que ya menos me caso, hermanos, así que oren por ello. El Señor les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición poder estar con ustedes. Mi nombre es Leandro Segura, soy de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tengo 27 años, estoy cursando mi primer año en el colegio bíblico. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos, buenos días. Mi nombre es Rosalía Ibarra, tengo 25 años y vengo de Salvatierra, Guanajuato. Dios les bendiga. Buenas tardes, hermanos, es un gusto poder estar aquí con ustedes. Mi nombre es Kendra, vengo de Matamoros, Tamaulipas y estoy cursando mi segundo año de colegio. Dios les bendiga. Buenas tardes, Dios les bendiga. Mi nombre es Candelaria y estoy cursando el tercer año de colegio bíblico al lado de mi esposo y de mis hijos. Dios les bendiga. Soy de Matamoros, Tamaulipas. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Evelyn Torres, tengo 19 años, soy de Michoacán y estoy terminando mi tercer año en colegio. Dios los bendiga, hermanos. Mi nombre es Juan Escorcia, yo soy originario del estado de Morelos y por la gracia del Señor estoy terminando mi cuarto año. Dios les bendiga. El Señor les bendiga, hermanos. Mi nombre es Carlos, soy originario de la ciudad de Chihuahua, tengo 25 años y estoy en mi segundo año de colegio bíblico. El Señor les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto estar con ustedes. Yo me llamo Josafat, tengo 23 años y estoy en primer año de colegio. Con este último canto, hermanos, vamos a terminar nuestra participación. Dios les bendiga grandemente. Gracias por recibirnos. Gracias por orar por nosotros.
he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre respondió y dijo a uno de sus siervos: traed el mejor vestido, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo, matémoslo, comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado.